Muy buenas tardes a todos y muy buenos días a los colegas y amigos que nos ven desde el otro lado del Océano Atlántico. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y os doy la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo La biología en los medios. Para los que no conozcáis esta actividad todavía, se trata de un ciclo de conferencias a través del cual profundizamos en esas noticias relacionadas con la biología que se cuelan en los medios de comunicación no especializados, en los telediarios, en la radio, en la prensa, etc. Coronavirus aparte, si ha habido una noticia científica que nos ha tenido a todos pegados a las pantallas en los últimos días, ha sido la llegada del robot Perseverance a Marte. Después de muchos años de trabajo y casi 7 meses de viaje, este rover de 6 ruedas y con 3 metros más o menos de largo se ha posado con éxito en la superficie del planeta rojo y allí ha comenzado su trabajo, que tiene 2 objetivos fundamentales: entender el pasado y prepararnos para el futuro, cuestiones que están íntimamente relacionadas. En lo que respecta al pasado, esta misión espacial intentará averiguar si existió vida en Marte alguna vez, y mirando al futuro lo que pretende es caracterizar el planeta para su futura exploración por los humanos. Para conseguir todo esto, el rover lleva consigo montones de instrumentos que van a recopilar imágenes y datos sobre la geología, la atmósfera y las condiciones ambientales del planeta rojo, que van a poner a prueba distintas tecnologías. Lleva, por ejemplo, un pequeño helicóptero, o van a hacer un experimento de generación de oxígeno in situ, del que seguro que nos va a hablar el ponente de hoy, y que además van a obtener muestras de la superficie de Marte para que sean traídas de vuelta a la Tierra en futuras misiones. Para hablarnos de este apasionante proyecto, tenemos el lujo de tener hoy con nosotros a uno de los astrobiólogos más prestigiosos de nuestro país, Carlos Briones. Carlos es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología, que es un centro asociado al NASA Astrobiology Program. Allí dirige desde el año 2000 un grupo que investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida en ambientes extremos y el desarrollo de biosensores. Además de prolífico investigador, Carlos es un apasionado de la divulgación científica y sus artículos divulgativos han aparecido en numerosas revistas, periódicos y blogs, entre ellos, por ejemplo, Muy Interesante, The Conversation, Astronomía, Naucas, Cuadernos de Cultura Científica o Ciencia para Llevar, entre muchos otros. Ha participado en programas de televisión como Redes, 314, La Otra Ciencia, y es colaborador habitual del programa A Hombros de Gigantes de Radio 1, de Radio Nacional de España. Es coautor, además, de varios libros de divulgación y recientemente ha publicado su primer libro en solitario, que os recomiendo a todos, que se titula precisamente Estamos solos en busca de otras vidas en el cosmos, que, como veis, tiene mucho que ver con el tema que tratamos hoy. Muchas gracias, Carlos, por hacernos un hueco en tu agenda, que me consta que está bastante repleta en general y mucho más durante estos días. Así que gracias de nuevo y bienvenido. Adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias, Cristina, que hago extensibles también a Jesús, a todo el decanato de biológicas de la Complutense y a todas las personas de la Fundación General de la Complu que han permitido que este acto se lleve a cabo. Para mí es un placer estar hoy con vosotros, con todas las personas que estén conectadas ahora mismo y con todos los que lo vayan viendo a lo largo del tiempo, porque esta presentación quedará grabada, lógicamente. Pues sí, realmente, como muy bien decías, Cristina, además me ha gustado mucho tu introducción, Marte está en los medios, hemos vuelto a llegar a Marte y eso es un triunfo, como decía mi amigo José Antonio Rodríguez Manfredi, que es el investigador principal del instrumento MEDA, es un triunfo no de los científicos, no de la NASA, es un triunfo de la humanidad, porque hemos vuelto al planeta rojo. Y bueno, de todo eso os quiero hablar hoy. Hemos titulado la charla Febrero de 2021, la Tierra invade Marte en busca de vida, porque realmente se ha producido durante estas últimas semanas, como vamos a ver, una auténtica invasión de los terrícolas al planeta rojo, a Marte. Y bueno, la ilustro con una de las fotos más espectaculares de todos los tiempos de la exploración espacial, de la que hablaremos más adelante. Bueno, empezamos mirando al cielo. A mí me gusta las charlas relacionadas con la vida en el universo, con si estamos solos o no, comenzarlas mirando al cielo. Porque probablemente
mirando al cielo es como los humanos nos hemos hecho las preguntas más fascinantes, más trascendentales desde que tenemos conciencia de ser humanos realmente, ¿no? Si estamos solos, ¿cómo somos de pequeños en comparación con el cosmos? Si puede haber otros seres que en torno a esos puntos de luz que vemos en las noches estrelladas nos están mirando a nosotros. En particular, cuando vemos el cielo, en ocasiones, muchos días del año realmente, vemos los planetas, que son la propia etimología de planetas quiere decir errantes, ¿no? Cada día del año están en una posición distinta del cielo. Y, en particular, vemos Venus por su gran brillo y vemos un punto rojo que es Marte. Aquí lo tenéis, cerca de un cúmulo estelar, tenéis Marte, ¿no? Este punto rojo en el cielo ha llamado la atención de la humanidad desde sus orígenes y distintas culturas, tanto orientales como occidentales, repararon, ¿no?, en ese punto rojo y debido a su color parecido a la sangre, pues se asociaba a la guerra, a la destrucción, a la muerte. De hecho, los sumerios babilonios, por ejemplo, pues lo asociaban con el dios Nergal, que era el dios de la muerte y el inframundo, ¿no? Y qué decir de Marte, que es el que le da el nombre en la cultura romana, ¿no? Con los griegos fue Ares y después fue Marte con los romanos, el dios de la guerra, ¿no? Sus hijos Fobos y Deimos, cuando fueron descubiertos los satélites naturales de Marte, son el miedo y el pavor. Es decir, todo este color rojo, esta mitología que rodea a un punto rojo que se va moviendo por el suelo, pues lógicamente nos ha acompañado a los humanos. Y ahora hemos vuelto a llegar a Marte, ¿no? Y ese es el gran triunfo de la ciencia, ¿no? De hecho, bueno, pues Marte, lógicamente, comenzó a observarse al telescopio por Galileo Galilei, por el padre, el maestro de todos, ¿no? El gigante a cuyos hombros caminamos todos es Galileo. Y pues cuando comenzó en 1610 a mirar los astros con ese telescopio que él no había inventado, pero que sí empezó a utilizar para esta misión, pues comenzó a ver algunas características de este planeta, ¿no? Si tenía, por ejemplo, un brillo distinto cada día del año, en función de que estuviera en oposición o más cercano a nosotros. Y bueno, pues con eso se fue, digamos, generalizando la observación de Marte junto con otros planetas del sistema solar por los astrónomos. Y a finales del 19 había ya mucha información acumulada sobre Marte. Y es muy conocido el hecho, que muchos de vosotros seguro que habéis leído sobre ello, de que Giovanni Schiaparelli, este astrónomo italiano, observando Marte, pues creyó ver lo que tenéis representado en este dibujo suyo de 1888. Hizo varios en sus distintas obras. Este que destaco aquí es de ese año. Y como veis, él veía una serie de canales que conectaban los dos hemisferios, el hemisferio sur y el hemisferio norte. Y por un problema de traducción del italiano canali al inglés, se tradujo como canales artificiales en lugar de como canales naturales. Y eso desató un poco la idea de que podía haber seres inteligentes, tecnológicos en Marte, pues trazando canales para llevar el agua de un hemisferio a otro. El mayor partidario de esa idea de los canales artificiales fue Percival Lowell, un astrónomo norteamericano, una persona muy peculiar, era multimillonario. De hecho, él mismo se construyó un observatorio en Flagstaff, en Arizona, desde el cual años más tarde, por cierto, sería descubierto el entonces planeta, ahora planeta enano Plutón. Pues bien, Percival Lowell era un gran aficionado a esta idea de los canales marcianos. Aquí tenéis uno de sus mapas del año 1896, que he puesto en la misma orientación que el de Schiaparelli. Y bueno, pues cada vez parece que había más canales y estaba generalizado, que tenía que haber seres vivos en Marte, tenía que haber unas entidades inteligentes y tecnológicas que eran capaces de construir algo parecido a lo que en la Tierra por esa época se acababa de construir, que era el Canal de Suez. Eso estaba también en la mentalidad. Finales del 19 es una época fascinante en cuanto, por ejemplo, obras de ciencia ficción como De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, o, por supuesto, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que ya nos hablaba de una invasión de marcianos a la Tierra. Entonces, realmente eso genera un poco la nueva era de la mitología de Marte, ¿no? Está habitado por seres inteligentes, seres tecnológicos que pueden venir a vernos o a acabar con la humanidad. La ciencia pues dio al traste con esas posibles visualizaciones de los canales. Es una historia muy bonita que no tengo tiempo de resumir hoy. Pero bueno, estas son ya las primeras imágenes científicas de Marte. Las primeras son con las ondas Mariner, las primeras fotos, las ondas Mariner de la NASA.
empiezan a enviar ya fotos sobre Marte y no se ven realmente canales, no hay ningún canal rectilíneo artificial. Sí se ven, elementos geológicamente muy interesantes de la morfología de Marte, por ejemplo, los montes de Tarsis, 3 volcanes alineados, o el monte Olimpo que veis aquí, el mayor volcán de todo el sistema solar, por lo tanto, de todo el universo que se ha podido mirar hasta ahora, 25 kilómetros de altura, o Valles Marineris, que es un gran cañón por el que se desaguaba de forma natural el agua de las tierras más altas del hemisferio sur al hemisferio norte. Entonces, es un cañón que es unas 10 veces más largo y más ancho que el cañón del Colorado, y más profundo. Bueno, pues es un planeta fascinante desde el punto de vista biológico, pero nada que ver con esas ideas sobre la posible existencia de marcianos tecnológicos. De más calidad que hasta ahora se ha podido obtener desde un observatorio terrestre, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis una imagen de Marte tomada, construida a través de una serie de fotografías tomadas por el orbitador Viking 1 de la NASA en 1976, ¿de acuerdo? Aquí tenéis perfectamente visible Valles Marineris, ese gran canal, y las montañas de Tarsis, dominando este hemisferio, ¿no?, que tenemos visible en esta composición de fotos. Bueno, las características del planeta Marte, no voy a profundizar, pero sí que quería mostraros esta infografía de la Agencia Espacial Europea, que es bastante bonita, yo creo. Pues tiene un diámetro que es más o menos la mitad que la Tierra, su gravedad es 3,7 en lugar de 9,8 más o menos. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí su día es un poco más largo que el nuestro, 24 horas y media. Tiene básicamente una atmósfera cuya densidad en conjunto es el 1% de la terrestre, dominada por dióxido de carbono y con un poquito de nitrógeno, de argón y de otros gases. De alguno de ellos hablaremos más adelante. Como decía, tiene accidentes geográficos muy marcados, ¿no?, que hacen de este planeta también un lugar fascinante para todos los geólogos planetarios. Muchos de mis colegas que son geólogos pues tienen a Marte en su punto de mira desde hace muchísimos años. ¿Y cuál es la gran pregunta sobre Marte? Si además de todo eso puede haber vida. Es decir, en Marte hay seres vivos, no ya esos seres con capacidad tecnológica capaces de construir canales que tanto le gustaban a Schiaparelli y a Lowell, sino vida microbiana, que haya podido surgir allí, más o menos, quizá, a la vez que en la Tierra, y que haya llegado a un cierto grado de evolución. ¿Cómo podemos estudiar si esto es así? ¿Cómo podemos estudiar la posible presencia de moléculas que nos hablen de una posible vida o de incluso seres vivos que estén en Marte? Pues en esta representación, en la que sí que están bien puestos los tamaños relativos, pero no las distancias, lógicamente, las distancias están en esta reglita de aquí abajo, del sistema solar, aquí veis que la Tierra, el planeta azul, este punto azul pálido es el tercer planeta, Marte es el cuarto, Júpiter es el quinto y entre medias está el cinturón de asteroides. Entonces, con mucha frecuencia, las inestabilidades en el cinturón principal de asteroides inducidas por Júpiter han empujado distintos asteroides que han acabado cayendo en la Tierra, por supuesto, y en Marte con más frecuencia todavía en forma de meteoritos. En ocasiones, meteoritos que han llegado a Marte con mucha energía han sacado material de la superficie del planeta Marte que ha quedado vagando por las inmediaciones de Marte y a veces han caído a la Tierra. Meteoritos de origen marciano extraídos de allí por otro meteorito más grande que llegan a nuestro planeta. Pues eso es una forma, lógicamente, de estudiar Marte, porque nos encontramos con un trocito de Marte traído a la Tierra. Los mejores lugares para encontrar meteoritos en general y meteoritos de Marte en particular son los desiertos de rocas de la zona de Omán y de la península arábiga y, lógicamente, la Antártida, porque en la Antártida, en mitad de los hielos perpetuos de la Antártida, si hay una roca, lo que es probable es que haya caído de arriba, ¿verdad? Pues uno de estos meteoritos, el famoso ALH 84001, que fue encontrado por la NASA y el National Science Foundation de Estados Unidos y bueno, pues una serie de investigadores que hacen campañas de búsqueda de meteoritos, comenzó a ser analizado por David McKay y su grupo en Estados Unidos y haciendo microscopía electrónica y utilizando otras técnicas empezaron a ver morfologías de este estilo. Esto fue muy importante en la época, fue un descubrimiento que incluso llevó a que Clinton, el entonces presidente de Estados Unidos, pues convocara una rueda de prensa para decir que a lo mejor se había encontrado vida, porque esto tenía pinta de ser
a lo mejor, bacterias filamentosas, ¿no? Este tipo de morfología, y se dijo, puede que se haya encontrado vida, ¿no? Hubo otras pruebas a favor, otras en contra, y bueno, hoy en día el consenso es que no hay ni mucho menos evidencias suficientes como para decir que estas morfologías y que, por ejemplo, los cristales de magnetita que tienen dentro sean de origen biológico. Bueno, esto ha quedado así, no hay ninguna prueba a día de hoy de vida en Marte todavía, ni mucho menos de que nos haya llegado en meteoritos, pero es una posibilidad a la que hay que estar abiertos. Y de hecho, esta historia de este meteorito, que no tengo tiempo para contar con más detalle, pero que fue importante, impulsó el propio campo de la astrobiología como una forma científica de buscar vida, de preguntarnos si esa transición entre la química y la biología que ha ocurrido en nuestro planeta, pues también ha tenido lugar en otros lugares del cosmos, y en particular en Marte. Se siguen estudiando meteoritos marcianos y, bueno, como veréis, hay alguna sorpresa relacionada con algún meteorito en otro sentido, os lo contaré más adelante. Pero la forma más digamos, espectacular quizá, ¿no? Esta es la más cómoda y, si queréis, la más barata porque nos llegan trocitos de Marte, pero la forma más espectacular son las misiones, ¿no? Misiones robóticas que, se basan en los avances de tecnología de cada momento para hacer exploración planetaria y llevar a cabo experimentos científicos en la atmósfera o en la superficie de Marte. Eso es una tradición que, bueno, pues comenzó más o menos en los años 70 del siglo pasado y, bueno, pues Mars 3, por ejemplo, fue la primera sonda soviética en posarse en Marte, luego vinieron las Viking y ahora vais a ver las distintas misiones que han llegado a Marte. Las misiones, lógicamente, son digamos, ejemplo de hasta qué punto de desarrollo puede llegar la ciencia y la tecnología en nuestro planeta como para construir algo que se manda a Marte. Por ejemplo, esta última misión de la que más vamos a hablar hoy, que es Perseverance, ha hecho un viaje de 400 millones de kilómetros hasta llegar a Marte. Pues bueno, la tecnología y la ciencia de aquí, los científicos, los tecnólogos y fundamentalmente NASA y otras agencias europeas, la Agencia Espacial Europea y otras agencias, pues son capaces de que eso funcione en Marte, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos, hablaremos de algunos, y aquí tenéis los 4 familias de rovers, de robots con ruedas que han llegado hasta Marte. Sojourner en 1997, los Mars Exploration Rovers Opportunity y Spirit en 2004, Curiosity 2012 y este que acaba de llegar pues, el día 18 de este mes, es decir, noticias muy frescas, ¿verdad? Perseverance en 2021. Vamos a hablar un poco más de todos estos. Pero os lo pongo como una diapo general para que veáis la importancia de la robótica, de la tecnología, de la interacción entre científicos y tecnólogos para poder llegar a Marte y hacer allí experimentos. ¿Qué es lo que hemos visto con el conjunto de todas esas misiones? Lógicamente no tengo tiempo para resumirlo aquí, pero lo que sí hemos ido viendo en observaciones de Tierra y los resultados de esas misiones es que, así como al principio del sistema solar, la Tierra y Marte ocupaban los dos, junto a Venus en esa época, la zona de habitabilidad del sistema solar, tenían condiciones como para que hubiera agua líquida en la superficie de los dos planetas, su trayectoria ha sido muy distinta debido a las características físicas y geológicas del planeta Marte. El planeta Marte es la mitad, como hemos dicho antes, de tamaño de la Tierra, más pequeño, no pudo mantener un núcleo metálico líquido, ese núcleo, digamos, que cristalizó, se endureció, de esa forma dejó de tener un campo magnético, dejó de funcionar como una dinamo y a falta de un campo magnético, la radiación solar, los rayos cósmicos entran sin filtro en el planeta. Eso fue haciendo que más o menos en las inmediaciones de 4.000 millones de años atrás se fuera perdiendo la atmósfera y la habitabilidad que tenía en la superficie, porque había agua suficiente en la superficie como en la Tierra, pues se fue perdiendo porque el agua se evaporó. No tenemos campo magnético, no tenemos la presión atmosférica y tenemos menos gravedad en un planeta más pequeño. El agua, gran parte del agua se marcha, pero otra parte queda congelada en los polos, en el subsuelo de Marte, y eso es lo que ahora mismo se está investigando como posibles reservorios de la vida que quizás surgió en Marte más o menos a la vez que estaba surgiendo en la Tierra. Conocemos muy bien digamos, la historia de la evolución biológica, conocemos un poco peor, pero investigamos en ello, sobre el propio origen de la vida en la Tierra, y podemos decir que en torno a hace 4.000 millones de años, 3.800 millones de años, en la Tierra había vida.
Si había vida en un planeta acuoso como la Tierra, podía haber vida también en otro planeta acuoso en esa época como Marte. ¿De acuerdo? Y esa es la clave de todo lo que vamos a hablar. Eso es lo que nos están diciendo todas las misiones y por eso tiene tanto interés Marte. Porque en el pasado fue un planeta con muchísima agua y a falta de una prueba en contra, nada nos dice que en ese agua no se pudiera haber formado vida. ¿De acuerdo? No hay pruebas sobre vida en Marte todavía, pero nada nos dice que no pueda haberse dado esa vida en el planeta rojo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, volviendo a este montaje fotográfico tan bonito de las Viking, Marte, ahora lo vemos así, como un desierto congelado con una temperatura media de 55 grados bajo cero, prácticamente sin atmósfera, pero quizá hace unos 4.000 millones de años, y esta es una ilustración que se fue publicada en New York Times, era así. Si os dais cuenta, manteniendo más o menos la orientación y los accidentes geográficos, probablemente la gran parte del hemisferio norte de Marte, como veremos luego en un mapa desplegado, estaba ocupada por un inmenso océano. Y Valles Marineris, que hoy vemos como este grandísimo cañón, pues sería una zona de desagüe de las aguas del hemisferio sur más elevado hacia el hemisferio norte, ¿de acuerdo? Se habría originado como una falla tectónica parecido al Valle del Rift, por ejemplo, y a partir de ahí funcionó como una zona de desagüe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos muchas zonas que estuvieron ocupadas por el agua a la vez que en la Tierra estaba surgiendo la vida. Tenemos costas, tenemos ríos, como veis en esta ilustración aquí, y tenemos deltas, como vais a ver más adelante. Esos son lugares interesantísimos para poder buscar vida pasada que pudo haber surgido en el planeta. Es decir, de forma un poco chistosa, sí que hay water on Mars, es cierto, ¿no? Muchas veces se ha dicho si podía haber habido agua en Marte. Y sí, todas las misiones que han ido allí nos dicen que efectivamente hubo muchísima agua en Marte y todavía sigue habiendo agua congelada, ¿de acuerdo? Y a lo mejor incluso agua líquida en las zonas más profundas, como veremos. Bueno, es por tanto un lugar fascinante. ¿Cuántas misiones han ido? Pues muchísimas. Algunas han tenido éxito, otras no. Hay muchas representaciones de esto. Esta es de la Agencia Espacial Europea, me gusta bastante, aunque todavía la última versión no está actualizada con las últimas, de las que vamos a hablar hoy. Pero no voy a pasar lista de todas, pero simplemente que veáis que inicialmente eran Rusia, o sea, la URSS y Estados Unidos los protagonistas. Luego comenzó digamos, a aportar experiencia de exploración de Marte, lógicamente, la Agencia Espacial Europea, más recientemente India, China, Emiratos Árabes, como veremos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hoy en día es un esfuerzo internacional el de investigar cómo es Marte, y entre todas estas misiones las ha habido que se han quedado en la órbita de Marte, orbitadores, y otras que han aterrizado, ¿de acuerdo? Las que han aterrizado, os pongo aquí en este mapa que preparé para el libro del que hablaba Cristina, este último que he publicado, Estamos solos, pues preparé una versión actualizada de un mapa de alta resolución de la topografía de Marte, que lo ha obtenido un altímetro, ¿no? que se llama Mars Orbiter Laser Altimeter, que está en uno de los orbitadores, y la abreviación de esto es MOLA, M-O-L-A, entonces siempre decimos que este mapa mola realmente. Pues sobre esta topografía, si os dais cuenta, lo que se ha hecho ha sido los científicos y los ingenieros de la NASA han hecho un sistema en colores, una escala que tenéis aquí arriba a la derecha, para indicar que lo más alto está en color blanco, como la cima del Monte Olimpo y las montañas de Tarsis o el Monte Elysium, que está aquí, un poco más bajo rojo, luego amarillo, luego verde. Verde define la línea de costa, se ha definido una altura media del planeta y a partir de ahí son azules hacia abajo hasta lo más profundo, que sería el Asplanitia aquí. Entonces, esto indica la topografía, la altimetría del planeta, pero por otra parte nos está diciendo que probablemente cuando había mucha agua en Marte, como decíamos, hace unos, vamos a decir, 3.800, 3.500 millones de años, las zonas azules, lógicamente, serían las inundadas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis donde han aterrizado los instrumentos, sean landers, es decir, aterrizadores fijos, o sean rovers, es decir, con ruedas, que han llegado hasta la superficie del planeta rojo. Es, lógicamente, el planeta que más visitas ha recibido de los humanos, pero aún así, de momento, no han sido muchas, ¿no? Tenéis aquí Mars 3, la soviética, que fue la primera en llegar a la superficie de Marte con éxito. Pongo solo las exitosas, claro, ha habido otras que lo han intentado, pero que, lógicamente, no han tenido éxito, ¿no?
Viking 1 y Viking 2, si os dais cuenta, separadas en dos lados distintos del planeta. Tenemos Mars Pathfinder y Sojourner. Tenemos Spirit y Opportunity, que fueron los Mars Exploration Rovers, los dos en paralelo. Tenemos Phoenix, tenemos Curiosity, luego Insight, acaba de llegar Perseverance y pronto aterrizará la parte de rover de la misión China Tianwen, de la que hablaremos también. Bueno, pues aquí tenéis los lugares donde hemos puesto, digamos, nuestras patitas, los terrícolas, de forma controlada, ¿de acuerdo? We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Indicate chute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds, and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. LVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Voy a resumir muy brevemente dos o tres ideas de la misión Curiosity y luego Insight para pasar a las misiones que han invadido Marte este año, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis la salida de Curiosity, el despegue desde Cabo Cañaveral, que tuvimos ocasión de verlo en directo, una serie de científicos y tecnólogos del Centro de Astrobiología allí. Fue un día muy emocionante, aquel 26 de noviembre de 2011. Este cohete Delta V puso a Curiosity rumbo a Marte y descendió con un sistema de Sky Crane como el que se ha usado ahora y del que luego hablaremos, ¿de acuerdo? Era la primera vez que se utilizaba este sistema, en agosto de 2012. Para que os hagáis una idea de lo que suponía Curiosity respecto del desarrollo anterior de rovers, pues el Mars Pathfinder, que fue el que llegó en 1997, es este pequeñito que tenéis aquí, y Spirit y Opportunity del 2004, más o menos tenían este tamaño y unos 174 kilos de peso,
y Curiosity ya era un rover mucho más grande, de 900 kilos, y aquí veis más o menos el tamaño en comparación con una persona, ¿de acuerdo? Pues Perseverance es más o menos como Curiosity, un poquito más pesado, pero de tamaño más o menos igual. Eso es lo que estamos mandando ahora mismo a Marte desde las agencias espaciales. Bueno, aquí tenéis un selfie de Curiosity, uno de los muchos selfies que se ha hecho sobre la superficie de Marte. Esta es una foto real, no es una ilustración. Y se hacen pues un poco para ver el estado de las distintas partes del instrumento. Los ingenieros están muy atentos, por ejemplo, al desgaste de las ruedas, a la acumulación de polvo sobre distintos equipos, y de paso nos sirven para ver el rover dentro de su contexto. Aquí está en el cráter Gale, que es donde aterrizó. Pues se estira el brazo robótico, apunta las cámaras hacia el propio Curiosity en este caso, y, bueno, pues toma una foto y lo manda, ¿de acuerdo? En ocasiones se reconstruye la posición del brazo para saber dónde estaría en el momento de hacer la foto. Y como veis, pues es muy espectacular, ¿no? Ver este gran rover Curiosity en la superficie de Marte. Esta es una de las muchísimas fotos que ha mandado Curiosity, y aquí veis el antiguo lecho de un lago que estaba en el cráter Gale, pues con los materiales propios que quedaron después de la desaparición de ese agua, ¿de acuerdo? Por su parte, InSight es un aterrizador fijo, no es un rover como Curiosity, y bueno, pues aterrizó también con éxito en 2018. Y, bueno, pues lleva básicamente 3 instrumentos: un sismómetro, un experimento de radio y una sonda térmica. Con el sismómetro se ha podido hacer una investigación muy interesante, porque se están detectando, desde que empezó a usarse, pequeños terremotos en Marte. Se están llamando ya martemotos, y de hecho, pues hay ya geólogos especialistas en terremotos que están investigando, ¿no?, sobre una cierta vitalidad geológica en el planeta Marte, ¿de acuerdo? Con el experimento de radio se está analizando la estabilidad de la órbita de Marte en torno al Sol y la distancia de Tierra-Marte. Y la sonda térmica es la que peor ha funcionado, porque ha sido imposible meter el tubo con los sensores hasta la profundidad que se tenía prevista. Se tenía previsto llegar al menos 2 metros, y ha sido muy, muy difícil llegar incluso a meterlo unos poquitos centímetros. Los investigadores de este instrumento dicen que esperaban encontrar en el suelo de Marte una textura tipo azúcar, y encontraron una textura tipo harina. Entonces ahí era imposible penetrar porque se compactaba el terreno. Bueno, otro resultado interesante previo a la llegada de estas misiones de ahora fue la detección de agua líquida subsuperficial en la superficie de Marte. Esto es el resultado de la investigación de los europeos, de la sonda europea MAS Express, que lleva en Marte desde 2003, y que tiene un radar con el que es capaz de penetrar por debajo de la superficie y analizar los materiales que hay debajo. Pues bien, en 2018, cerca del Polo Sur, en una serie de pasadas que estuvo haciendo, lo que se vio es que a 1.500 metros de profundidad, más o menos, existía una masa que daba una señal de radar que era compatible con agua líquida o con un barro muy húmedo rico en sales, y que estaría a esa profundidad. Por lo tanto, ahí podría haber, en ese lugar y en otros varios que se han ido encontrando posteriormente en las inmediaciones del Polo Sur y a esas profundidades, una red de quizá reservorios de agua que nos estarían hablando de dónde fue parte de ese agua que había al principio en la superficie. Por lo tanto, sitios potenciales para que se haya refugiado la vida. Y otro dato interesante previo a las misiones que están ahora empezando a trabajar allí es que en al menos 2 ocasiones se han detectado picos en la concentración de metano, de CH4, en la atmósfera de Marte, ¿de acuerdo? Tanto Curiosity, con uno de sus sensores a ras de suelo, digamos, como Mars Express en las capas altas de la atmósfera. Bueno, pues en 2013 y en 2019 encontraron unos picos de metano que de momento no se sabe a qué se deben. Pueden tener un origen geológico, el metano, por ejemplo, el olivino reaccionando con agua puede producir metano, o bien un origen biológico. Si hubiera microorganismos metanogénicos que están generando metano en esas condiciones, y que, tanto si fuera de origen geológico como biológico, el metano se puede quedar, digamos, encerrado dentro de unos cristales de hielo de agua que se llaman clatratos, y por pequeñas fluctuaciones en la presión y la temperatura desgasificar y producir metano que se va a la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, eso haría que de vez en cuando pueda producirse picos de metano. Y la pregunta clave es de origen geológico, como sería lo más probable,
o es de origen biológico y nos está hablando de al menos vida metanógena en Marte? Bueno, pues eso es uno, como podéis imaginar, una de las grandes preguntas que tenemos en la investigación de Marte. Bueno, y sobre ese contexto científico y técnico llega la invasión de Marte que comenzó en julio del año pasado. Para eso he utilizado este cartel que preparó la NASA y sus colaboradores más mediáticos, digamos, en 1997, cuando llegó Mars Pathfinder a Marte, ¿no? Se decía que la Tierra había invadido Marte, ¿no? Era al revés de la novela de H.G. Wells, ¿no? Con un rover, el Mars Pathfinder. Bueno, pues en 2020 la invasión ha sido mucho mayor, porque en julio de 2020, por primera vez en la historia, han salido simultáneamente casi 3 misiones rumbo a Marte. Una de Emiratos Árabes Unidos, que se llamaba Hope o Al-Amal, una china, que se llama Tianwen-1, y la norteamericana, que es Mars 2020, con el rover Perseverance. Salieron las 3 en julio de 2020 y han llegado el 9 de febrero, el 10 de febrero y el 18 de febrero, es decir, hace poquitos días, ¿de acuerdo? Ha sido la auténtica invasión de los terrícolas a Marte. Esta fue la primera en salir. El 19 de julio salió Hope o Al-Amal, ¿no? Esperanza. La misión emiratí. Emiratos se suma a la carrera de la exploración espacial. Es un país recién llegado a este mundo. Tiene mucho dinero, como podéis imaginar, relacionado con el petróleo. Y han utilizado tecnología y el expertise prácticamente de ingenieros norteamericanos, ¿de acuerdo? Pero bueno, utilizando además un lanzador japonés y lanzándolo desde esta base en Japón, pues fueron capaces de poner en órbita marciana el orbitador Hope, ¿de acuerdo? En febrero, el 9 de febrero, entró en órbita. ¿Y qué tiene? Pues es sencillito, tiene 2 espectrómetros, un infrarrojo y un ultravioleta, y cámaras para tomar imágenes de la superficie. Entonces permitirá analizar la dinámica y la composición de la atmósfera y también la superficie marciana. Esa va a ser la primera apuesta de los emiratíes en Marte. Esta es una imagen muy bonita que mandó Hope cuando estaba aproximándose a Marte. Daos cuenta, 25.000 kilómetros. Qué imagen tan bonita de Marte con los 3 volcanes de Tarsis alineados y con el Monte Olimpo. La siguiente fue Tianwen-1, la sonda china. China tiene una historia reciente, escasa todavía en exploración espacial, pero que está siendo tremendamente exitosa y que, por ejemplo, en la Luna, pues están siendo ahora mismo la agencia espacial que más frecuentemente va y que está haciendo una ciencia más interesante. Entonces, bueno, es la primera vez que van a Marte, lo han hecho con éxito, han llegado ya a Marte. Esta es una de las fotos que tomó Tianwen-1. Tianwen, por cierto, es un nombre muy poético, quiere decir preguntas al cielo, ¿no? Lo han llamado Tianwen-1 porque habrá más Tianwens, lógicamente. Esta es una foto de Marte según se aproximaba. Y aquí tenéis la sonda, una foto durante el camino, y el cartel que hicieron cuando llegó a la inserción orbital correcta Tianwen, ¿de acuerdo? Lo particular de esta misión, aparte que es la primera de China, es que es muy ambiciosa porque lleva un orbitador del que se desprenderá un aterrizador y del cual bajará un rover. Las 3 en una misma misión. Eso nunca se había hecho. Entonces, bueno, pues ojalá salga todo bien. De momento este está en órbita y no ha soltado todavía el aterrizador y el rover, que lo soltará probablemente en mayo de este año. ¿De acuerdo? El rover es aproximadamente como eran Spirit y Opportunity, de ese mismo tamaño, no muy complejo, pero que sí que tiene una serie de instrumentos científicos interesantes y entre ellos un radar de penetración que pretende analizar el subsuelo en busca, como decíamos antes, de agua o de señales de algún mineral hidratado. ¿Dónde va a aterrizar el rover de Tianwen-1? Pues todavía no se sabe. Si puede ser más cerca del Monte Elysium o más cerca de donde ha aterrizado Perseverance, ¿de acuerdo? Pero en esta zona del mapa marciano que veíamos antes. Y bueno, el 31 de julio despegó Mars 2020, la gran apuesta de la NASA, que es la que ha protagonizado las noticias de estos últimos días. Este es el recorrido que hizo de 400 millones de kilómetros. Y en la fase final de este gran viaje a Marte, que tenéis resumido en esta estupenda infografía que podéis encontrar en Internet, pues en la fase final se producen lo que se llama los 7 minutos de terror, en los que se ha de pasar de una velocidad a la que está entrando la cofia que protege el rover, está entrando a 19.500 kilómetros una vez abandonada la etapa de crucero y tiene que llegar a 0, tiene que llegar a una velocidad nula en el momento de la caída que se deposita en el suelo, ¿no? Entonces, primero es un aerofrenado porque el escudo térmico entra a la atmósfera y la atmósfera lo frena, luego se despliega un tremendo paracaídas.
se desprende la protección térmica y desde ahí sale un Sky Crane, una especie de grúa espacial de la cual con unos cables de nylon acaba depositándose el rover en el suelo. Esto se hace en 7 minutos y funcionó perfectamente. Y esto fue lo que todos pudimos seguir en la noche española de jueves de la semana pasada, ¿de acuerdo? Esto es lo que llega a Marte, aquí lo tenéis. Y aquí lo tenéis en el montaje en Jet Propulsion Laboratory. Aquí tenéis el escudo térmico y aquí están embebidos dentro de la parte superior de la cofia el Sky Crane y el propio rover, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una visión muy interesante que se pudo obtener desde la atmósfera de Marte de cómo iba llegando, porque este orbitador de NASA, otra de las misiones que están allí, Mars Reconnaissance Orbiter, es capaz, cuando se calculan bien las cosas, cuando la coreografía es la correcta y está yendo por encima del lugar de aterrizaje, de captar desde arriba la imagen de la sonda descendiendo en paracaídas. Aquí lo tenéis, en la parte de abajo tenéis una foto hecha desde la órbita por MRO en la que se ve el rover suspendido desde el paracaídas. MRO también había podido fotografiar la llegada de Curiosity y de Phoenix en 2008. O sea, que daos cuenta qué capacidad, qué precisión tan gigante de fotografías, ¿no? Pero es que en esta ocasión, además, pudimos ver esto en directo, porque lo que tenéis aquí es una ilustración, como en el caso de Curiosity. Esto es lo que se espera que pase con el Sky Crane, que se queda suspendido en el cielo con retrocohetes y estabilizándose aunque haya viento en Marte y desde ahí desciende el rover. Pero es que esto es una foto real. Por primera vez, el propio Sky Crane y el rover llevaban cámaras que han permitido hacer fotos y vídeos. Quizá algunos ayer por la tarde, a las 8 de la tarde, la NASA hizo una rueda de prensa maravillosa que os recomiendo que veáis porque está en YouTube, en la que se ven vídeos y luego con Cristina hemos previsto que si queréis podemos ver 3 minutos de un resumen de vídeo de estos. Desde el Sky Crane se puede ver cómo baja el rover, desde el rover se puede ver cómo se escapa el Sky Crane y eso se ha podido ver. Y cuando llegó, pues bueno, realmente fue la alegría total porque la maniobra de llegada había sido perfecta. Aquí tenéis un fotograma de lo que presentaron ayer mismo, ayer por la noche. Aquí tenéis el Sky Crane visto desde el rover, aquí el rover visto desde el Sky Crane, cómo está bajando, y esto es la cámara que tiene el rover debajo para ver la superficie. Aquí ya se está aproximando, está justo llegando al terreno. Si os dais cuenta, es la primera vez, por supuesto, que esto se ve en fotos y en vídeos y es un éxito tremendo de la ingeniería espacial. Esta es la primera foto que mandó Perseverance desde la superficie. Y si os fijáis bien, bueno, perdón, no, esta no me permiten enseñarla, esta no la muestro. Si os fijáis bien, ya se pueden ver distintas rocas que los geólogos están empezando a analizar. Estas, por ejemplo, son muy interesantes porque están fracturadas y tienen mucha porosidad. Pueden ser rocas de origen volcánico parecidas a la piedra pómez, a lo mejor las que tenemos aquí. Y aquí veis un primer plano muy bonito de las ruedas, que son unas ruedas reforzadas respecto a las actuales, de las que actualmente tenía hasta este momento Curiosity. Aquí tenéis un panorama liberado ayer también, esta es una de las fotos vistas ayer. Yo os he puesto otras dos que son interesantes. Todo esto, durante los próximos días, van a ir surgiendo muchísimas fotos de estas. Aquí tenéis las dianas de calibración de 2 instrumentos que vamos a ver más adelante. Y aquí tenéis, bueno, pues distintas rocas en las que los geólogos ya se han empezado a fijar para quizá poder analizarlas en primer lugar cuando Perseverance empiece a rodar, ¿de acuerdo? Es interesante analizar, desde el punto de vista biológico, por su relevancia para la biología, analizar el lugar al que ha llegado Perseverance. Si os acordáis del mapa de Marte, la zona a la que ha caído es un lugar que se llama cráter Jezero, de unos 50 kilómetros de diámetro, que estuvo cubierto por el agua. Esta es una recreación de cómo era el cráter Jezero en esa época que veíamos al principio, hace unos 3.500 millones de años, cuando había mucha agua en el hemisferio norte de Marte. Y si veis, aquí hay un río, ¿vale?, que llevaba agua y que aquí ha formado un delta, como veréis. Pues aquí al ladito es donde ha aterrizado Perseverance. Estamos aquí, en Isidis Planitia. Aquí es donde está, en este lado del borde oeste de Isidis Planitia, el cráter Jezero. ¿Os dais cuenta? Este zoom lo tenemos aquí y este cráter Jezero es el que vemos aquí. Este es el río, que se llama Neretva. Y aquí lo tenéis en un mapa de tipo de los de Mola, ¿no?, de altigrafía, que se ve muy bien, ¿no?, los distintos niveles. Y aquí tenéis un delta, que aquí lo veis mejor, el delta,
Y la precisión que tiene ahora mismo los aterrizajes de la NASA es tal que la elipse de aterrizaje que habían previsto tenía solo 7,7 por 6,6 kilómetros. Es decir, una precisión increíblemente alta. Esta es la elipse de Curiosity, que como veis es más grande, lo que nos dice mayor incertidumbre, ¿verdad? Hace unos años, todavía más incertidumbre cuando llegó Phoenix y todavía más incertidumbre cuando llegó Mass Pathfinder. Mass Pathfinder podías escoger, imaginaos España, la provincia, ¿no? Porque eran 120 por 40, en kilómetros, 200 por 70 kilómetros, ¿no? Como una provincia grande, ¿no? En cambio aquí estamos en 7 por 6 kilómetros. ¿En qué zona de Madrid quieres que aterrice? ¿De acuerdo? Pues bueno, dentro de esa elipse de aterrizaje, prácticamente aterrizó en el centro. Aterrizó aquí, en una zona que informalmente se ha llamado Cañón de Chelly. Pues aquí es donde ha aterrizado Perseverance. ¿De acuerdo? Esto ha ocurrido el jueves de la semana pasada. Aquí tenéis un mapa en el que se ve bastante bien cómo el antiguo río Neretva llegaba hasta aquí, formaba un delta fluvial muy interesante, al que llegaba el río dentro del lago. Esto sería la orilla del lago, esta zona, y aquí tendríamos el borde del cráter, ¿de acuerdo? Os lo podéis imaginar muy bien. Pues aquí es donde ha aterrizado Perseverance, ¿de acuerdo? Desde NASA se ha dicho que se parece a este delta que hay en una región de Canadá, pero a mí me sigue pareciendo mucho más al delta del Ebro, ¿verdad? Muy familiar para nosotros, con un río, en este caso el Neretva, en este caso el Ebro, que llega y que forma, como resultado de la pérdida de energía que tienen los materiales en suspensión, se forma un delta. Pues bueno, es una zona espectacularmente buena para poder analizar, porque como os podéis imaginar hay mucho material que ha traído el río, muchas rocas sedimentarias y a lo mejor señales de vida en esas rocas. Dentro de la trayectoria del cráter, del rover, más o menos ha aterrizado por aquí y esto es más o menos lo que se espera que haga de recorrido el rover, al menos durante los 2 primeros años. Como veis, va a remontar. En realidad ha aterrizado un poquito más abajo, porque esta era una estimación con el primer lugar previsto de aterrizaje. Va a remontar el delta y luego va a ir al lado del curso del río y va a llegar hasta el borde del cráter. Bueno, y este es nuestro rover, este es Perseverance, el que está ahora protagonizando la exploración de Marte, ¿de acuerdo? ¿Qué ideas tiene científicas este rover? Pues investigar en cierta medida si pudo surgir la vida en Marte, esto de una forma todavía muy preliminar, pero si puede haber señales de vida pasada en Marte, caracterizar el clima con más detalle de lo que se ha hecho hasta ahora, estudiar la geología, por supuesto, del terreno, básicamente es un gran geólogo este rover, y preparar las misiones tripuladas, como ya Cristina decía en la entrada de esta charla. Un tema interesante que quiero destacar en 3 diapos es el siguiente. Aquí tenéis una foto real del ensamblaje de Perseverance dentro de JPL en California. Y si os dais cuenta, todas las personas están trabajando como si estuvieran en un quirófano, ¿no? Llevan algo muy parecido a lo que es ahora ya tan familiar para nosotros para contener la pandemia, ¿no? Los EPIs. Esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto es mucho anterior, muy anterior. Y lo que estáis viendo aquí es cómo se trabaja en condiciones de protección planetaria. Es decir, lo que se está intentando evitar en la medida de lo posible es que cualquier contaminante que tengamos en nuestra piel, en el vaho de cuando hablamos, por supuesto, si alguien estornudara, pues que todo eso no vaya a la superficie. Porque el problema es que estamos explorando el sistema solar, hoy nos centramos en Marte, pero también se va a llegar, por ejemplo, a Europa y también se ha llegado a Titán. Y estamos explorando el sistema solar con rovers que están ensamblados en la Tierra. Y la Tierra todo está lleno de microorganismos. Y en la Facultad de Biología lo sabéis muy bien. Entonces hay que evitar que esos microorganismos estén en las superficies, porque si luego detectamos vida en Marte y acaba siendo vida que hemos llevado nosotros, sería primero un falso positivo y luego sería una alteración de la biología del propio planeta. ¿De acuerdo? Entonces os lo pongo solo como un paréntesis para que veáis lo importante que es la protección planetaria en la exploración de Marte. Bueno, y estos son los instrumentos que tiene. Tiene 7 instrumentos, es un rover de 1025 kilogramos en total y tiene 7 instrumentos científicos, 25 cámaras, 2 micrófonos, que esto es novedoso, nunca había habido micrófonos en la exploración de Marte, y un dron, como veréis. Casi todos los instrumentos se han ensamblado y desarrollado en JPL o en otras instituciones de NASA o de Estados Unidos, pero como veis hay unas banderitas de aportaciones de otros países y nosotros tenemos el orgullo de participar como país en 2. En el sistema de calibración de Supercam, a través del grupo de Fernando Rull en la Universidad de Valladolid, y en MEDA, la estación medioambiental MEDA, que ha sido desarrollada en el grupo de José Antonio Rodríguez Manfredi en el Centro de Astrobiología.
Entonces, es una presencia muy importante de España, de la tecnología, de nuestro país y también de algunas empresas. La antena de alta ganancia también ha sido desarrollada en España, es decir, mucha ciencia y mucha tecnología española en Marte. Voy a hacer un repaso breve por los 7 instrumentos que, como veis aquí, están o en el cuerpo del rover o en el extremo de este brazo robótico tan grande, para que veáis en unas pinceladitas lo fundamental de estos instrumentos. También en este esquema veis dónde están, en qué posición están situados dentro del rover, ¿de acuerdo? En primer lugar, el Mastcam, que son unas cámaras panorámicas que desde aquí arriba van a permitir el guiado del rover y además van a permitir estudiar la mineralogía del terreno. Os pongo la diana de calibración que han utilizado porque es muy bonita, es una herencia a los que os guste la exploración espacial y la búsqueda de otras vidas inteligentes. Pues aquí tenéis recuerdos de las placas de las Pioneer, del disco de las Voyager y bueno, pues hay referencias a la evolución de la vida. Hay un cohete muy del estilo Ray Bradbury, ¿no? Que va del punto azul, la Tierra, al punto rojo, Marte. Es decir, está lleno de simbología, ¿no? Es un poco el espíritu friki también de los ingenieros de JPL. SuperCam es una suite de instrumentos muy interesante que va a proporcionar imágenes a distancia y va a permitir analizar materiales hasta 7 metros de distancia y va a permitir, y esto es muy importante en el ámbito biológico y bioquímico, determinar la composición elemental, molecular y mineralógica de los materiales estudiados. En particular, utilizando espectroscopía de distintos tipos, como veis, se va a poder ver si hay, por ejemplo, estromatolitos como este de la Tierra de hace 3.500 millones de años. Es decir, si puede haber morfologías en la roca y composiciones en esas láminas que nos indiquen que puede estar originado por seres vivos, ¿de acuerdo? Por la actividad biológica en el pasado. Es decir, es uno de los instrumentos clave en la búsqueda de vida pasada en el planeta rojo. Y la diana de calibración, en este caso, está desarrollada, como decía, por científicos e ingenieros de la Universidad de Valladolid, capitaneados por Fernando Rull. Dentro de esa diana de calibración, pues es curioso que lleva, por ejemplo, un diamante, además de otras muestras de minerales, de basalto sobre todo, y un fragmento aquí arriba de un meteorito marciano, que se va a utilizar como parte de la calibración y, en cierta medida, como un gesto casi muy poético, ¿no? Se le devuelve a Marte un trozo de meteorito que en su día había llegado a Marte, de forma equivalente a como habíamos visto. Tercer instrumento es Sherlock, que está fundamentalmente en el extremo del brazo robótico, fundamental también para la posible búsqueda de señales de vida pasada en el planeta, porque tiene por primera vez un espectrómetro Raman con excitación por láser ultravioleta y que va a permitir determinar la mineralogía y la posible presencia de moléculas orgánicas, entre ellas biomoléculas como puedan ser ácidos grasos o lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, quizá nos pueda detectar la presencia, esto es colesterol, en colesterol actual en la Tierra, ¿vale? Pues formas alteradas, modificadas del colesterol. Podría ocurrir. Si eso ocurre, estaríamos ante un auténtico biomarcador que nos diría que realmente hubo vida en el pasado de Marte. O sea que Sherlock es una de las grandes apuestas para la parte bio de este rover, que por lo demás es sobre todo geo, como os decía. Bueno, Pixel es un espectrómetro de rayos X que va a hacer análisis de la composición elemental de los minerales que estudie y está alojado en esa zona, como veis. El RIMFAX es un radar de penetración también. Queremos estudiar el subsuelo del planeta, como hemos visto antes. Puede haber señales de radar que nos estén hablando de la presencia de agua a distintas profundidades. Este va a poder llegar hasta unos 10 metros de profundidad, es decir, un subsuelo cercano, pero puede ser muy interesante para daros cuenta que estamos remontando un delta de un río, pues a lo mejor que pueda haber quedado algo de agua con sales o de barro húmedo o de minerales hidratados a esas profundidades. Tenemos MOXIE, que es un demostrador tecnológico muy interesante también, muy novedoso, que va a hacerse una pregunta. ¿Es posible a partir del CO2 atmosférico producir oxígeno? Oxígeno que puedan respirar los astronautas, como este he puesto aquí en el dibujo, tan feliz, o que está basado en la película Marte, como os podéis imaginar, o oxígeno que también pueda ser utilizado como combustible en la exploración planetaria del futuro. Es decir, como antes decía Cristina, miramos hacia el pasado, pero con MOXIE miramos hacia el futuro también, hacia la posible exploración de Marte. Y por último, el séptimo instrumento, que es el más cercano a mí personalmente, porque es el que han desarrollado mis compañeros del Centro de Astrobiología, José Antonio Rodríguez Manfred y todo su grupo, que es una estación medioambiental
que, bueno, es heredera de la que ya lleva Curiosity, que se llama REMS, y la que lleva InSight, que se llama TWINS. Es decir, es parte de una tradición de investigación atmosférica y medioambiental en Marte. Y lleva, como veis, sensores de temperatura del suelo, del aire, presión atmosférica, humedad, radiación, velocidad y dirección del viento. Para eso son estos dos bumps que son tan evidentes en el mástil de Perseverance. Y por primera vez una cosa muy novedosa también, que es una cámara que se llama Skycam, que va a estar mirando hacia el cielo y que nos va a permitir ver la evolución de las nubes en la atmósfera. Daos cuenta qué cosa tan bonita y tan original. Bueno, ya me falta poquito para terminar, pero lo que os digo es que realmente con esto podremos tener algunas evidencias de quizá posible vida pasada en Marte, aunque es difícil todavía, pero daos cuenta que es un tema todavía complejo y en ocasiones pues las muestras pueden dar resultados que tendrán que ser analizados con mucho detalle. Aquí tenéis un chiste, ¿no?, en el que esas rocas dice, no os mováis, ellos piensan que somos rocas, porque realmente no son rocas, son seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, diferenciar entre biomarcadores auténticos o señales en las rocas que puedan ser, por ejemplo, biomorfos, morfologías parecidas a seres vivos, pero que no serán seres vivos, es delicado y hay que tenerlo en cuenta. Otro instrumento que lleva más de demostración que científico como tal, pero que va a ser espectacular cuando empiece a funcionar, es un dron que se llama Ingenio, que es una especie de helicóptero con dos hélices contrarrotatorias de 1,20 de diámetro y que, bueno, pues cuando ya tenga recargado todo su sistema, pues estará funcionando más o menos así. Esto es una ilustración y nos permitirá ver a vista de pájaro al propio rover y el entorno, ¿de acuerdo? Podrá hacer una serie de vuelos y, bueno, pues va a ser muy novedoso, ¿no? Ha sido también un reto en una atmósfera tan poquito densa, un 1%, como es la marciana respecto de la Tierra, pues que pueda volar un dron allí. Otro de los instrumentos, y es el último del que os quiero hablar, que no es como tal un instrumento científico ahora, pero que va a ser fundamental para el futuro de la investigación en Marte, es un sistema de toma de muestras. Durante ese recorrido que va a hacer por el delta, ahora os lo volveré a repasar, va a tomar una serie de muestras del terreno, de la superficie y el subsuelo cercano y las va a guardar en un carrusel de forma que esas muestrecitas, que las veis aquí, ¿de acuerdo? Estos cilindros, ¿vale? Este es el tamaño, este es el investigador principal y aquí tenéis, lógicamente este no se usa porque los cilindros de verdad habrán sido utilizados y manufacturados en condiciones de protección planetaria sin ningún tipo de contacto con nuestras manos. Pues durante este recorrido que os ponía va a tomar muestras, las va a dejar aquí arriba, 42 o 43 muestras, y ahí ya empieza otra aventura que va a ser 2 misiones más. Esta es la primera, esta es Perseverance, que dejará estas muestras. Llegará otra misión con un rover pequeñito capaz de tomar esas muestras y lanzarlas hasta la órbita de Marte, es decir, tendrá un pequeño cohete capaz de poner en órbita esas muestras desde la superficie de Marte y una tercera misión recogerá esas muestras y las traerá a la Tierra. Si todo esto funciona bien, estas 3 misiones, hasta ahora la primera ya está allí, en 2031 esas muestras estarán de vuelta a la Tierra. Y ya estamos preparando laboratorios para poder analizar con todo el potencial de los laboratorios terrestres esas muestras de Marte que por primera vez van a llegar a nosotros en condiciones controladas. O sea que la próxima década va a ser también fundamental y fascinante en la investigación de Marte. Entre medias irá la misión espacial de la Agencia Espacial Europea, si va todo bien, ExoMars, con el rover Rosalind Franklin, en homenaje a la gran cristalógrafa, una de las madres de la estructura en doble hélice del ADN, que se supone que va a ser lanzada el año que viene y que tiene como particularidad un drill, un taladro que va a permitir llegar hasta al menos 2 y quizá 5 metros de profundidad para analizar realmente rocas del subsuelo profundo. Y ojalá esto salga muy bien también. Y luego, claro, las grandes preguntas para el futuro. ¿Esto podrá ser verdad alguna vez? Volviendo un poco a la ciencia ficción, ¿no? Esto es The Martian, la gran novela de Andy Weir llevada luego al cine. ¿Podremos ir a Marte? Pues probablemente sí. Probablemente si esta fue la primera huella sobre la Luna en 1969, pues en torno a 2040 pues podamos tener huellas de ese estilo de humanos, hombres y mujeres, lógicamente, en esta ocasión, que estén yendo a Marte. No se sabe para cuándo, pero probablemente eso llegue a ocurrir. Y más al futuro, y ya sí que estoy terminando, si esta exploración de Marte por humanos nos va a permitir ver un Marte lleno de vida, bueno, pues esta primera parte va a ocurrir seguro, es decir, va a haber exploración de Marte y ahí la clave va a ser cómo
congeniamos la exploración científica con la explotación de los recursos mineros, porque ahí habrá intereses enfrentados. Pero, sin embargo, es absolutamente improbable que se pueda llegar a terraformar Marte. La terraformación es un viejo sueño, ¿no?, de la ciencia ficción, ¿no? Pero lo que dicen todos los científicos y las evidencias, y cuando se ha calculado la cantidad de CO2 congelado que hay en los polos de Marte, que es el que se tendría que poner en fase vapor para llegar a terraformar Marte, es que podremos vivir en colonias, pero no será posible esta parte tan romántica, si queréis, de poder tener otro planeta. Entonces, más nos vale cuidar nuestro planeta, porque no hay un planeta B para la humanidad, definitivamente. Y ya sí que termino, y termino con una cita de un gran escritor de ficción, Arthur C. Clarke, uno de mis preferidos, y que es también una invitación a todos vosotros, ¿no? Dice Arthur C. Clarke, es el momento de emprender otra aventura. Marte es donde está la acción para los próximos 1000 años. La clave de la naturaleza humana y quizás de nuestra familia de simios es la curiosidad y la exploración. Cuando dejemos de hacerlo, dejaremos de ser humanos. Esta es una invitación a todos vosotros, a los más jóvenes, que sigáis siendo curiosos, que queréis explorar y que quizá en el futuro acabéis siendo, algunos de vosotros, astronautas de los que vayan a Marte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. El proyecto es apasionante. Yo tenía la piel de gallina cuando hemos hecho spoiler, hemos puesto el vídeo mientras estabas... bueno, pues mira, muy bien. Me parece perfecto. Porque así... y a mí, que soy ajena completamente al proyecto, o sea, me ponía la piel de gallina, me puedo imaginar lo que ha supuesto para los que estáis implicados en el proyecto de una forma u otra. Yo estoy indirectamente implicado, ¿eh? O sea, no soy de las personas que están haciendo toda la ciencia del instrumento MEDA y tal, pero bueno, sí que les ayudé con la parte de protección planetaria fundamentalmente y luego, bueno, pues son colegas con los que estamos hablando de estos temas constantemente. Pues pero sí, estábamos todos muy nerviosos el día de la llegada, los 7 minutos del terror que vivimos aquí estáis viendo el Centro de Astrobiología, aquí, ¿seguís viendo todavía mi presentación? Ahora hemos perdido la presentación. Bueno, da igual, no te preocupes. En el Centro de Astrobiología lo estuvimos viviendo con mucho pasión, ¿verdad? Porque, bueno, pues ahí va... La verdad es que iba el trabajo de miles de personas durante decenas de años. Sí, yo creo que esto es un ejemplo magnífico de lo que significa la colaboración en ciencia, tecnología. Es un ejemplo espectacular. Y bueno, entre países también distintos, ¿no? Porque muchas veces la ciencia no es nacional. Si hay algo que es multinacional y global, ¿no? Es la ciencia y la investigación. Exactamente. Y aunque tenemos muchísimas preguntas en el chat, voy a empezar por una que no sé si ha aparecido todavía, pero que tiene que ver con esto que acabas de mencionar. Hay ahora mismo 3 misiones ya en Marte. Sí. ¿Hay algún tipo de colaboración entre ellas prevista o cada una va pues, a lo suyo? Es una buena pregunta. Relacionado con esto, Carlos, permíteme incluir otra pequeña parte. ¿De quién es Marte? ¿A quién hay que pedir permiso para ir a Marte? Ahora mismo hay 3 misiones, pero si esto se complica, todo el mundo podría lanzar su misión. ¿Hay que pedirle permiso a alguien? ¿Podemos hacer en Marte lo que nos apetezca? ¿Te das cuenta? Sí. Esas son grandes preguntas. Yo citaría a Sagan, ¿no? Si hay vida en Marte, Marte es de los marcianos, ¿no? Eso es lo que él dice en Cosmos, ¿no? En este gran libro. Si se descubre que hay vida en Marte, entonces Marte es de los marcianos y hay que dejarlos tranquilos. A nivel de legislación, pues bueno, ahí el Tratado del Espacio Exterior habla de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en Marte. Hay los sistemas de protección planetaria, que solo he esbozado, ¿no? Pero es muy importante la protección planetaria de cara a cómo se trata Marte a nivel biológico, si hay vida, y a nivel geológico, ¿no? Los temas de la geoética, por ejemplo, mi compañero y amigo Jesús Martínez Frías, que conocéis seguro, ha trabajado mucho sobre geoética y, bueno, pues está claro que la propia geología hay que preservarla también, ¿no? Pero cuando empiezan las misiones si es que empiezan de explotación de recursos naturales, ¿hasta qué punto se va a preservar o no? Ahí, National Geographic, hay una serie muy bonita, se titula Marte, y que es mitad ciencia ficción, mitad entrevista con expertos, y ahí se plantea eso que ponía en la penúltima diapo de exploración versus explotación, se plantea con toda su fuerza. ¿Qué va a pasar, no? Porque Marte es de la comunidad internacional, no tiene un dueño Marte. Entonces, en principio, se va allí, se intenta hacer las cosas bien a nivel de protección planetaria, hay restricciones muy concretas que se supone que todo el mundo tiene que mantener, pero no hay tanto control como debiera, en mi opinión.
Por ejemplo, en la Luna prácticamente no hay ningún control. Bueno, la Luna no tiene vida. Podemos asumir que no es tan grave, pero si Marte sí que tiene vida, o cuando se generalicen viajes, por ejemplo, a la superficie del satélite Europa, ¿qué hacemos ahí? Entonces, eso es un tema muy interesante que va a tener que tratarse también a nivel casi filosófico, político, medioambiental, por supuesto, en el futuro. Y si hay colaboración o no, pues entre la NASA y la Agencia Espacial Europea en ocasiones hay colaboración. Entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Soviética, rusa ahora, hay colaboración y la va a haber para ExoMars en 2022. Con China no hay colaboración, por motivos obvios, geopolíticos, geoestratégicos y tal. NASA y China no colaboran. Y eso ha hecho que China, tenga que llevarlo todo en su primera misión. No podía tener un rover, porque lógicamente el sistema de comunicación desde Marte es que los rovers mandan información a los orbitadores y los orbitadores lo mandan a la Tierra. Claro, China no tiene ningún orbitador allí. Entonces, por eso ha apostado por 3 en 1, ¿no? Un orbitador al que le van a llegar las señales del lander y del rover y de ahí lo mandan a la Tierra. Entonces, entre NASA y China no hay colaboración. Y en el caso de Emiratos Árabes sí la hay con la NASA porque, bueno, son unos recién llegados, digamos, que han querido hacer esa demostración tecnológica, pero es básicamente dependiente de la experiencia norteamericana. Muy bien. Bueno, hay, como te digo, muchísimas preguntas y bastantes de ellas tienen que ver con algo que ya has mencionado y que quizá quieras elaborar un poco más, que es la contaminación. La contaminación de muestras que se traigan de allí y de lo que nosotros podamos llevar a Marte. Entonces, en ese sentido, ¿qué medidas se han llevado a cabo? Ese es un tema importantísimo. La protección planetaria, que no es tan conocida, por ejemplo, cuando yo escribí el libro el año pasado, dediqué un capítulo entero a protección planetaria y para muchas personas que lo han leído era la primera vez que oían hablar de esto. Incluso personas aficionadas a la exploración espacial, ¿no? Porque hasta ahora no se ha tenido tan en cuenta como un factor, digamos, del que hay que informar a la población, ¿no? No pueden ir muestras contaminadas con materiales terrestres a Marte en particular. Eso ya se sabe desde las primeras sondas. Las Viking estaban totalmente esterilizadas, las metían en un horno entero, ¿no? Las calentaban, se morían todos los microorganismos, lógicamente, las sacaban. Ahora eso no se hace porque es carísimo, digamos, hornear la muestra entera y por otra parte porque hay tal cantidad de materiales distintos que muchos de ellos no resisten la temperatura, una temperatura tan alta. Entonces hay distintas técnicas de limpieza y esterilización que se utilizan, que son diferentes en función también de la zona del rover, que vaya a estar o no en contacto con el suelo, eso es importante. Por ejemplo, las ruedas de Perseverance van a estar todo el tiempo en contacto con el suelo. Esas tienen que estar mucho más limpias que la parte de arriba del mástil, donde va Mastcam, de la que hablábamos, que va a estar siempre observando, ¿no? Nunca va a tocar el suelo. Aunque tuviera algunas bacterias, digamos, no contaminaría. Siempre que el aterrizaje haya ido bien, como este. Porque cuando los aterrizajes van mal y todo se mezcla, imagínate, las zonas menos contaminadas. Claro, o sea, es muy importante. Las restricciones de protección planetaria son muy claras. Si se hacen muy bien, aumentan de media un 30% el precio de la misión. Fíjate si es importante en una misión, que son muy caras las misiones, lógicamente. Entonces, pues hay agencias que intentan, o países que intentan relajarlas un poquito y cada vez se dice que qué va a pasar si acaban yendo los humanos allí. Es decir, si empieza a haber misiones tripuladas, en una facultad como biológica sabemos muy bien el microbioma humano, ¿verdad? Lo que va con cada uno de nosotros. Entonces, probablemente cuando empiecen a ir a humanos, se acaba la protección planetaria, porque vamos a llevar nuestro microbioma y aunque estaremos aislados del entorno, lógicamente habrá mucho microorganismo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues son temas muy importantes. De momento las naves salen bien esterilizadas en la medida de lo posible, no salen esterilizadas del todo, es imposible la esterilidad, pero hay acuerdos sobre qué número mínimo y máximo de microorganismos son tolerados, ¿vale? En misiones de exploración espacial y se hace bien. Cuando empiezan los humanos va a ser el problema. Y luego la recogida de muestras y traída es la otra parte, que de hecho fue la primera que se puso sobre la mesa cuando se empezó a hablar de exploración espacial, porque, claro, en el programa Apolo en los años 60, digamos que una de las preocupaciones que generaban en la opinión pública es que a lo mejor qué pasaba cuando se trajeran las muestras de la Luna. A lo mejor tienen microorganismos que generaban, ya se decía entonces, una pandemia, ¿no? Fíjate que al final la pandemia nos la generamos nosotros solos, ¿no?
Pero había ese miedo. Desde el punto de vista científico, se asumía que no, por todas las muestras, o sea, todas las pruebas que se tenían de la Luna indicaban que lo más probable es que no hubiera vida en la Luna, ¿no? Y hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que haya vida en la Luna. Entonces, bueno, pues esas muestras no son peligrosas en ese sentido. Si hubiera vida en Marte y en esas muestras que van a venir aquí dentro de 10 años, que es muy poquito, sí que hay marcianitos, hay microorganismos, pues ahí también es una cuestión biológicamente muy interesante. Lo más probable es que no nos infectaran, porque no han compartido una trayectoria evolutiva común con nosotros. A lo mejor no tienen enzimas o ligandos que interaccionen con nuestros sustratos o con nuestros receptores, ¿no? A lo mejor son una biología tan distinta que no nos hace nada, pero a lo mejor producen una toxina que sí que nos mata, ¿no? Imagínate, producen cianuro de hidrógeno, ¿no? A lo bestia, en fase gas, ¿no? Porque su metabolismo lo genera. Bueno, pues lógicamente por eso es tan importante preparar bien los laboratorios de recogida de muestras para Mars Sample Return, que es como se llama esta, es la parte que ha empezado ahora de recoger muestras para analizarlas aquí. O sea, ese es un tema fundamental. Interesantísimo. Me interesa especialmente la protección planetaria. Bueno, otra pregunta que tiene muchísimos votos y que supongo te esperabas tiene que ver con la definición del concepto vida. Es difícil definirlo en la Tierra, dice Llorena. Y bueno, lo que te pregunta concretamente es qué tipo de vida crees que podríais encontrar en Marte. Y aprovecho para enlazar esta pregunta con la que te hace nuestro compañero Agustín Zapata, que se ha tenido que retirar, te pide disculpas. Él es escéptico, no sé si ves en el chat, dice que cree que es poco probable que se encuentre vida en Marte, pero que quiere saber tu opinión sobre si es posible que las condiciones que se encuentren allí fueran compatibles con ese concepto de vida que tenemos aquí. Sí, son varias cosas, ¿no? Claro, cada pregunta de estas es un seminario distinto ya. La vida, la propia definición de vida es una carrera muy bonita y tuvimos hace un par de años, recordarás, organizado por Jesús y por el decano de filosofía, ¿verdad? Un encuentro muy bonito sobre qué es la vida, ¿no? Allí en Biológicas. Resumiendo mucho, hoy en día podemos decir que la vida es un sistema químico autorreplicativo que evoluciona como consecuencia de la interacción con el medio. Es decir, replicación y evolución, ¿no? Eso requiere que haya un compartimento, un metabolismo y un sistema de información genética. Algo de eso, sin poner nombres y apellidos, ahí no hablo ni de proteínas ni de ácidos nucleicos, hablo de esos procesos conjuntos, es lo que nos gustaría encontrar en Marte, en Europa o en cualquiera de los lugares que visitamos con nuestras naves. ¿Cómo va a ser a nivel bioquímico? Pues no lo sabemos. A nivel químico probablemente estará basada en agua y carbono porque son los mejores como disolvente y como elemento para formar moléculas, como sabemos. Pero a nivel bioquímico a lo mejor es muy distinto. A lo mejor no hay proteínas, a lo mejor no hay ácidos nucleicos. El carbono con el nitrógeno o tal puede hacer otro tipo de moléculas que tenga información genética pero que no sean ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo la detectaremos? Una de las líneas de trabajo en las que estamos ahora mismo implicados en el Centro de Astrobiología es imaginarnos biosensores que nos permitan detectar bioquímicas distintas de nuestra bioquímica. Lo que no es nada evidente, como todos como podemos imaginarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, poder detectar polímeros funcionales, sea cual sea ese polímero funcional, diciéndolo a nivel bioquímico, ¿no? Bueno, pues eso es el reto. Eso todavía no lo hacen estos rovers. O sea, Perseverance, he estado emocionado hablando de Perseverance durante todo este tiempo, ¿no? Hace cosas maravillosas, me he detenido un poquito en esos instrumentos y, bueno, hay mucha información de esta que los oyentes y quienes me han estado aguantando esta tarde pueden aumentar en la página de la NASA. Pero todavía no es un bioquímico, es un geólogo. Perseverance es un geólogo o una geóloga que están yendo allí a trabajar. No es un bioquímico con biosensores. Eso será el futuro. El futuro será experimentos en los que, digamos, se pueda analizar la presencia de esos polímeros funcionales. Entonces ahí estaremos más cerca de poder detectar vida presente. Perseverance se está más capacitada para detectar vida pasada, para detectar vida que ocurrió en algún momento del pasado. Muy bien, Tamara te pregunta, lo has mencionado también, sobre búsqueda de vida en Marte en el subsuelo. ¿Sabes si hay alguna misión en marcha ya? Dice que le consta que la ESA estaba interesada en buscar vida en cuevas someras. ¿Para ti es un buen sitio por el que empezar la búsqueda? Sí, el subsuelo. Es que la superficie de Marte está, digamos, golpeada por ese planeta, hemos hablado, ¿verdad?, al principio, que no tiene
campo magnético que no tiene prácticamente atmósfera y llega la radiación sin filtro. No hay, evidentemente, una capa de ozono, ¿no? Porque tampoco hay oxígeno en la atmósfera, prácticamente nada, ¿no? Entonces, la superficie estará probablemente esterilizada, pero el subsuelo es muy prometedor, porque ya tenemos un apantallamiento de la radiación y porque además podemos tener agua congelada o en una dinámica de congelación-descongelación en el subsuelo, ¿no? En función de la época del año, ¿no? Porque en Marte la temperatura media es menos 55, pero la máxima puede ser más 20. Entonces, en esos casos puede descongelarse un poquito el agua del subsuelo y fluir incluso, ¿no? Y hay señales de escorrentía que nos hablan de agua fluyendo, quizá, de vez en cuando. Entonces, el subsuelo es un buen candidato para que pueda existir vida. Hay percloratos, hay muchas sales en el suelo de Marte, probablemente ese agua rico en sales. A lo mejor hemos de imaginarnos bacterias o arqueas halófilas, si se parecieran a algo de aquí. A lo mejor eran buenos niveles. Por la acidez y por la presencia de óxidos, también pueden parecerse a los microorganismos del río Tinto, que son tan familiares para todos nosotros y que los estudiamos, como sabes, en el Centro de Astrobiología. Entonces, bueno, los extremófilos y los entornos análogos a Marte están ahora recobrando, siempre han tenido mucha importancia en investigación en los últimos 30 años, pero ahora están más de actualidad todavía. Quizá lo que aprendamos en salinas o en cuevas o en río Tinto nos ayuden, ¿no? De momento, lo más parecido a investigar el subsuelo de forma un poco más seria va a ser lo que haga ExoMars a partir de dentro de 2 años. Si sale el año que viene, llegará dentro de 2. Porque tiene ese drill, tiene esa capacidad de perforar y puede llegar hasta, por ejemplo, 2-3 metros de profundidad y tomar muestras de ahí abajo. Igual esas son más interesantes que las muestras que va a tomar Perseverance, porque esas van a ser o del suelo o de muy poquitos centímetros de profundidad bajo el suelo. Porque tiene un pequeño taladrito en la cabeza de ese brazo robótico, pero no va a perforar mucho. Entonces, bueno, ahí esa misión de la ESA va a ser fundamental. Ojalá salga bien. Lleva ya muchos retrasos acumulados. El grupo de Fernando Rull en la Universidad de Valladolid, colaborando con el Centro de Astrobiología y con otros centros del Instituto de Técnica Aeroespacial, han hecho un trabajo estupendo con un Raman, con una espectrometría Raman también para esa misión europea y ojalá tenga éxito. Muy bien. Te pregunta Sara, ¿qué crees que podría significar para la búsqueda de vida el éxito de la colonización de Marte por parte de SpaceX, empresa privada? ¿Qué papel pueden jugar en toda esta aventura? ¿Puede jugar la iniciativa privada? Claro, cuando ponía en esa última diapo exploración versus explotación, ahí hay muchas cosas y esta es una de ellas, ¿no? O sea, las agencias espaciales ahora están conviviendo con empresas privadas que por una parte han dinamizado el sector muchísimo, SpaceX, Blue Origins, Virgin Galactic, todas estas empresas privadas de gente con mucho dinero de Estados Unidos, que ahora un poco su fijación, ¿no? Es la exploración espacial y llegar a la Luna y llegar a Marte. Pues claro, son empresas privadas que van a querer recuperar la inversión o ganar dinero directamente, ¿no? Vía turismo espacial o vía recursos mineros. Entonces, bueno, yo a veces he escrito que si hay turistas espaciales que quieran gastarse muchísimo dinero en ir a Marte, por ejemplo, pues ojalá ese dinero pueda dedicarse a la investigación. Sería una especie de mecenas de lujo, ¿no? Es decir, todos estos famosos que vemos o jugadores de fútbol multimillonarios que todos tenemos en la cabeza. Oye, un mesecito en Marte pagas, no sé cuánto, 500 millones de euros y eso lo dedicamos a unos proyectos de investigación. Bueno, eso sería una forma interesante. Si hay recursos mineros que se puedan explotar, y eso es evidente en la Luna, con el helio 3, por ejemplo, pues ahí ya va a haber que regular muy bien lo que decíamos antes, de las cuestiones ambientales, las cuestiones geoéticas, para que haya un cierto equilibrio, un cierto compromiso entre explorar y explotar, porque si no, no vale cargarse, diciéndolo rápido, cargarse un lugar antes de analizarlo. Si lo contaminas, si vas masivamente, si llegan los humanos antes de que hayamos tenido tiempo de explorar si había vida o no había vida, pues todo lo vamos a contaminar. Si hay una empresa minera que va a sacar recursos, va a remover el terreno y se va a parecer a las instalaciones mineras que conocemos en nuestro planeta. O sea que, por una parte es positiva esa dinamización y esa, por ejemplo, eso, lo que está haciendo SpaceX a nivel de reutilización de fases de los cohetes y cosas así es fascinante, abarata las misiones. Pero bueno, tendrá consecuencias que hay que evaluar muy bien y ojalá hubiera
organismos internacionales e iniciativas como para controlarlo todo perfectamente. Sergio te pregunta, te dice, en el mapa MOLA se pueden apreciar muchos impactos de meteoritos en las zonas de planicie por encima del supuesto nivel del mar, que aparecían en naranja, y muchos menos en la zona del océano, que aparecía en azul. Pregunta, ¿a qué crees que podría deberse? Pues sí, el mapa ese, de hecho, mira, como ese es del libro, lo tengo aquí a mano. Mira, no sé si lo veis bien. Se ve. Para quien no lo recuerde, por no volver a la presentación y que no nos vuelva a dar problemas como antes, ¿no? Este es el mapa que mola, ¿no? El mapa mola. Y realmente en el hemisferio sur, las zonas naranjas y rojas, veis muchos cráteres de impacto. En la zona azul de arriba no tanto, ¿verdad? Y la zona roja, tampoco muchos. ¿Por qué? En la zona roja son los grandes volcanes de Tarsis. En esa zona ha habido grandes coladas volcánicas que han allanado el terreno después de los impactos. Y en la zona de arriba, que hay muchos menos, probablemente es porque cuando hubo fases de bombardeo masivo meteorítico, estaban ya cubiertos de agua y se amortiguaba el golpe. Entonces es una de las pruebas indirectas de que ahí había una capa que estaba amortiguando la llegada. Has mencionado antes, Carlos, esto no está entre las preguntas del público, pero me ha surgido la duda. Has hablado del cañón, no recuerdo el nombre, este que es más grande que el cañón del Colorado, sí. Y has hablado de una tectónica de placas similar a la de la Tierra. ¿Hay pruebas de que eso es así? Yo no soy geólogo, entonces que me perdonen todos los geólogos, pero lo que yo he leído hasta ahora es que sería un... No creo que haya hecho tectónica de placas similar a la de la Tierra, eso es mucho decir. Una falla, ¿no? Una falla parecida al Valle del Rift, ¿no? En ese sentido. Al principio de la historia geológica de Marte probablemente había una tectónica de placas asociada a un núcleo fundido y a una inestabilidad de la corteza, que quedó prácticamente reducida a cero, aunque hemos visto con InSight que sí que hay algunos martemotos ahora mismo, ¿no? Entonces, ese movimiento que pudo producir una falla es la que originó ese gran cañón que se llama Valles Marineris, que fíjate, se puso el nombre porque lo descubrió el orbitador Mariner 9. Es muy bonito, ¿no? Que una nave puso nombre a ese cañón, que por cierto no era uno de los canales que más habían visto, que más claramente habían visto Schiaparelli y Lowell, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque es una cicatriz en el planeta que se ve muy bien, ¿no? Pero ellos no lo vieron como tal. Era uno de los canales menores. Hay una historia muy bonita de todo eso. Pero entonces sí que tenía una actividad geológica, una cierta actividad geológica Marte, que ha ido quedándose en nada, aunque sí que hay algunos movimientos, como digo todavía. Unas inestabilidades del terreno, a lo mejor, ¿no? Entonces, se habla de una cierta vitalidad geológica de Marte a día de hoy. Hay varias preguntas sobre posibilidad de enviar a Marte organismos vivos de la Tierra. Hablan de extremófilos, hay una mención a las cucarachas, hay una mención también a las bacterias. ¿Perdón? Tardígrados, seguramente, ¿no? Los tardígrados siempre aparecen. Claro. Hay alguna mención a las cianobacterias también para favorecer la creación de oxígeno en la atmósfera de allí. ¿Cómo ves de probable este tipo de aventuras? Hombre, son preguntas interesantes, muy pertinentes, ¿no? Y que se hacen en este contexto. Lo que pasa es que con eso estás alterando la vida de allí. Entonces, hasta que no sepamos si hay vida o no hay vida, a mí no me parecería bioético enviar vida terrestre, porque la va a alterar necesariamente, ¿no? Es lo mismo que cuando se han producido, para todas las personas que estén escuchando del ámbito de la ecología o de las ciencias ambientales, cuando se ha producido la entrada en un ecosistema de una especie invasora, ¿no? Produce daños irreparables en ese ecosistema, por lo general, ¿no? Pues imaginaos un ecosistema virgen que haya evolucionado de forma separada durante 4.000 millones de años al que llegara vida, si es que hay vida en Marte, ¿no? Al que llegara vida terrestre. Entonces, no se debería bajo ningún concepto mandar microorganismos allí hasta que se sepa qué hay allí. Entonces, claro, ahí también eso hay, como has visto, aunque he intentado no poner muchas referencias a la ciencia ficción, sí que he puesto algunos en la charla, ¿no? Porque hay conexiones evidentes, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de mandar cianobacterias para que produzcan oxígeno es una cosa que en ficción se ha utilizado mucho. Mucha gente, muchos autores de ciencia ficción, Kim Stanley Robinson, se me ocurre ahora, jugaban con cianobacterias para producir oxígeno allí. Hombre, veamos qué hay primero.
porque primero las podemos alterar y luego no tenemos muchas pruebas de que fueran a sobrevivir cianobacterias, por ejemplo, en Marte, ¿no? A esas condiciones de temperatura y con la gran irradiación que hay, ¿no? Entonces, habría que inyectarlas en la subsuperficie probablemente para que vivieran. Una cianobacteria en la subsuperficie difícilmente va a hacer fotosíntesis. Entonces, bueno, hay muchas preguntas adicionales, ¿no? Pero, en general, los científicos a día de hoy no seríamos partidarios de mandar seres vivos a ningún otro sistema que no sea nuestro punto azul pálido donde han evolucionado. Es muy interesante todo esto que mencionas. Tuvimos una mesa redonda la semana pasada sobre ética alrededor de la vacunación. Y creo que cada vez es más importante el papel que tiene la regulación desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la ética, no solo de las cuestiones que tienen que ver con la biología en la Tierra, sino, como estás explicando, más allá de nuestro planeta. Interesantísimo. Tamara te pregunta si se han hecho estudios para conocer la composición isotópica del metano del que has hablado, para intentar conocer su origen. Es una gran pregunta. No se han hecho todavía y eso es lo siguiente que hay que hacer. De hecho, ExoMars quiere hacer pruebas isotópicas y eso sería fundamental, ¿no? Porque en función de la concentración relativa de carbono 12 y carbono 13, como sabemos, pues puede ser más de origen biológico o de origen geológico, ¿no? Entonces, los análisis isotópicos es un tema pendiente que se ha hablado mucho y que yo creo que en breve se podrán empezar a hacer. Juan te pregunta por las muestras que se van a tomar en esta misión. Ya has contado cómo se van a tomar, cuándo se van a traer y cómo se van a traer. Pregunta también por la vida útil de la batería del Perseverance. Pues, hombre, la batería es energía nuclear. Llevan un generador de radioisótopos, un RTG, que con 4,8 kilos de plutonio enriquecido tal, pues generan 110 vatios de potencia durante al menos, dicen, 14-15 años. Entonces, bueno, está todo súper controlado, no hay riesgo de fuga radiactiva ni nada de eso, pero es una forma de que tengamos una fuente continua de energía independientemente de la acumulación de polvo. Porque con los paneles solares lo que se ha visto es que, claro, Spirit y Opportunity han funcionado muy bien, pero en ocasiones ya las tormentas de polvo habían depositado tal cantidad de polvo en la superficie de esos paneles solares que perdía mucho la eficiencia. Entonces, con un RTG, con un generador de radioisótopos de este estilo, pues tienes 14-15 años de energía sin problema. De hecho, se habían utilizado previamente para misiones espaciales de las que han llegado a los confines del sistema solar. Alexandro pregunta si sabes si España tiene pensado hacer alguna misión espacial. Participa, pero ¿tenemos el potencial para liderar una misión? No tenemos. No. Eso es costosísimo. Si aquí nos las vemos y no las deseamos para hacer la ciencia que tenemos que hacer, y mi amigo José Antonio Rodríguez Manfredi le ha costado mucho conseguir el dinero una vez que tenía el visto bueno de NASA para poner un instrumento en Perseverance, que se dice pronto. Uno de los 7 es español prácticamente al 100%. Y aún así cuesta, pues, una agencia espacial propia que mandara misiones. Se ha mandado algún satélite artificial desde España, tecnología y dinero español, pero poner algo en Marte es costosísimo. Silvio te pregunta por las morfologías que has mencionado similares a bacterias en los meteoritos marcianos. Preguntas concretamente si se trata de una sola o se han detectado muchas, semejantes. Sí, claro, también eso lo he pasado por encima, ¿no? Ya, o sea, he estado hablando mucho tiempo, bueno, aparte de esa interrupción que vuelvo a pedir disculpas, no sé muy bien qué ha pasado, pero bueno, que ya hemos hablado bastante en general en tiempo, ¿no? Pero ese tema que se llaman los biomorfos abióticos, así lo llama Juanma García Ruiz, un compañero del CSIC en Granada, son estructuras que puede originar la geología y que pueden parecer formas biológicas. Y en ese caso, bueno, Juanma en su laboratorio con carbonatos y con silicatos hace formas que parecen bacterias filamentosas. Son una preciosidad en ese sentido. Y engañan mucho, porque puedes decir, esto es una morfología biológica. Mucho cuidado. Lo que hemos aprendido es que la morfología no es criterio de biogenicidad. Algo que parece un ser vivo no tiene por qué ser un ser vivo a esos niveles. Entonces, en el caso del meteorito ALH 84001, que tiene una historia fascinante detrás, pues realmente había morfologías de ese estilo,
que durante mucho tiempo se pensó que podían ser bacterias muy pequeñas, se llamaban nanobacterias. Luego se ha visto que existen nanobacterias en la naturaleza, pero en esa época todavía era un poco pronto para hablar de nanobacterias. Y David McKay, al que tuve el gusto de conocer y con el que hablé en varias ocasiones, estaba muy por la labor de que eso podían ser realmente bacterias fosilizadas, ¿no? Pero luego todas las pruebas han ido en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues a día de hoy se considera que no es así. Entonces, bueno, lo que ha quedado es como un asterisco diciendo, cuidado con las cosas que parecen biología, porque solo por la forma no es suficiente. Por eso, por ejemplo, ahora, si habéis visto en los instrumentos de Perseverance, cuando se va a analizar con SuperCam, por ejemplo, la morfología de determinados minerales que puedan ser, tener disposiciones laminares parecidas a los estromatolitos y que, por tanto, sería, digamos, una muestra de biogenicidad, además se van a hacer análisis de la composición, porque si tienen moléculas biológicas o moléculas biológicas degradadas, será más fácil decir que son de origen biológico. Si no, pues será algo que parece biología sin serlo. Entonces, bueno, morfología más composición es necesario para tomar decisiones sobre si algo es biológico o no. Sergio te pregunta si habría alguna forma precisa de datar cuándo se secó el cráter Jezero. Y quería yo preguntarte también cómo se llegó a decidir que ese era el sitio óptimo para el aterrizaje. Pues en la primera pregunta no me sé muy bien el dato, pero se sabe que estaba inundado por el agua hace unos 3.500 millones de años. Se secaría aproximadamente hace 3.000, que es cuando se secaron casi todos los cráteres de Marte. A ver si mientras tanto, si encuentro, como tengo aquí la chuleta, os puedo enseñar un esquema temporal que preparé de Marte, en el que, quizá lo veis, es por no volver a... ¿Veis ahí más o menos? Sí, ahí se ve. Bueno, pues ahí veis, Ahí. superficie habitable, ¿no? Veis que más o menos en 3.000 está desapareciendo ya las últimas masas de agua. Los últimos lagos se secan. Entonces, Jezero calcularía yo, sin tener el dato, que en torno a 3.000 millones de años se secan. Cuando va a aterrizar un aterrizador fijo o un rover, se forma una comisión, la Agencia Espacial de turno, con expertos de distintos tipos, en la que se les pide que propongan lugares de aterrizaje y que los defiendan. Es decir, que den buenas razones de por qué hay que aterrizar aquí, aquí o aquí. Y luego se van haciendo filtros, se van descartando los peores, se va comparando ventajas científicas de aterrizar en algunas zonas y también cuestiones tecnológicas, es decir, si es muy difícil porque es un terreno muy accidentado, los propios ingenieros van a decir, no, aquí por mucho que os interese no podemos, ¿no? Tampoco se permite aterrizar en zonas en las que ahora mismo se sospecha que puede haber agua congelada superficial, muy superficial, porque ahí la probabilidad de contaminar algo con nuestra tecnología, si es que hay algo vivo, es alta. Entonces, esas se declaran como zonas especiales y ahí no se puede aterrizar. Bueno, es un tema también conflictivo. Y entonces, al final, se va haciendo un filtro y bueno, se acaba por evaluación de expertos independientes de quienes han propuesto cada una de las candidaturas, como os podéis imaginar, se acaba decidiendo dónde. Y en esta ocasión, pues, se decidió este lugar que a mí me parece fantástico. Y ahí, vamos, para todo el mundo es... Por eso le he dedicado unas cuantas ya. Pues me parecía interesante poneros sobre la mesa dónde se ha aterrizado y qué características tiene, ¿no? Es justo al final de un delta. Eso es un lugar maravilloso, en una zona en la que ha estado sumergida. Si hay opciones de encontrar vida en los lugares a los que se puede ir ahora mismo, en Marte, vida pasada, ese sería uno de ellos. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atentos. Además, los de NASA, como sabéis, tienen el componente muy mediático. Habéis visto el vídeo durante la interrupción, ¿no? Durante el descanso este que hemos hecho de visite nuestro bar, ¿no? Como antes en las películas, pues habéis puesto este vídeo. Son muy mediáticos, les gusta mucho hacer, bueno, lo hacen muy bien, ¿no? Además, y ayer fue muy bonito la rueda de prensa en la que, por ejemplo, entre las cosas, justificaban por qué llevar micrófonos a Marte, ¿no? Es decir, porque oír el viento en Marte es muy importante. Y decía el ingeniero, porque yo tengo una amiga que no puede ver, que es ciega, y que entonces sus señales son auditivas. Hay que, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Apelan a la emoción muy bien los de NASA. Van a estar mandando información constantemente. Van a estar depositando imágenes y análisis, una vez publicados los artículos correspondientes, a lo largo de todo ese recorrido. Entonces vamos a remontar un delta en tiempo real durante los próximos meses. Y eso es maravilloso. Y mis compañeros de MEDA nos van a estar diciendo qué tiempo hace en cada sitio, ¿no? Es esperable que haya un cambio de tiempo, claro, de estar en el fondo de un cráter a la parte superior, habrá más fresco, ¿no? Seguramente, ¿no? Correrá más el viento y eso lo van a analizar. O sea que hay que estar atentos.
Vamos a ir cerrando ya, que llevamos casi 2 horitas y no queremos robar tiempo. Y quiero cerrar con la última pregunta de Marco Antonio. Es una curiosidad, pero es una curiosidad que yo creo que al final tenemos todos, por muy científicos que seamos, en la cabeza, en algún huequito escondida, que es qué porcentaje de información se comparte con la opinión pública. ¿Tú eres de los de las teorías conspiranoicas o eres de los que creen que todo lo que se está generando en cuanto a información científica se está compartiendo o se va a compartir? Bueno, eso tiene que ver con justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Hace un momentito, ¿no? Por eso yo creo que los científicos lo que más nos gusta, y ahí Cristina lo sabes también como yo, es publicar los resultados científicos. Es decir, hacemos experimentos y lo que sale, hombre, durante el tiempo de preparación del artículo es secreto para que no te lo copien los demás, digamos, simplificando, y luego lo publicas y luego ya, una vez que lo publicas, si hace falta, sacas una rueda de prensa o tu departamento de comunicación de universidad o de tu OPI de turno lo dice y tal. NASA funciona así también. NASA hace un despliegue enorme, mediático, una vez que tienen los datos, por ejemplo, lo de ayer. Lo que vimos ayer eran imágenes y vídeos que han estado ellos analizando desde el jueves pasado por la noche. Durante ese tiempo no se movía ni siquiera su Twitter. Yo soy bastante activo en Twitter, como muchos seguro sabéis, y el Twitter de NASA Persevere, @NASA Persevere, que es el Twitter de Perseverance, que os animo a que lo sigáis, estaba prácticamente parado, menos un mensaje del presidente Biden, ¿no? Que estuvo muy bien, pues no había nada más. Durante ese tiempo han estado investigando, haciendo fotos, viendo vídeos y seguro preparando el manuscrito correspondiente para Nature, diciendo primeras imágenes del aterrizaje. Pero una vez que lo tienen, lo comunican, porque eso les da mucha credibilidad y eso les da un retorno para la opinión pública que paga sus impuestos, con lo cual se hace la investigación de NASA. Entonces, eso lo tienen clarísimo. Yo creo que todo el mundo occidental, los países europeos, Estados Unidos, Japón, India también en ese sentido, los datos que tengan, porque India tiene un orbitador, por ejemplo, pues publica sus datos. China, pues China va a ser seguro más oscurantista, suele serlo, porque no tiene una tradición tan de ser mediática, digamos, en su forma de comunicarse, y luego hay también condicionantes políticos y demás. Bueno, entonces serán más oscurantistas, pero también querrán publicar en Nature y Science, segurísimo. Entonces, los resultados más potentes de Tianwen-1, como está ocurriendo con las Chang'e 4 y Chang'e 5 en la Luna, los vamos a ver publicados en revistas científicas de primer nivel. Por lo tanto, bueno, pues la ciencia avanza así, ¿no? Puede haber más o menos tiempo digamos, de reserva de esos datos hasta que, bueno, pues se genera el artículo, o las patentes correspondientes, que eso será también otro tema. Por ejemplo, imaginaos este MOXIE, ¿no? El instrumento de producción de oxígeno a partir de CO2. Si funciona bien, genera la patente seguro. Pues habrá un tiempo en el que eso esté parado hasta que salga la patente y ya una vez protegido se comunicará, ¿no? Yo, desde luego, no soy nada partidario de las hipótesis conspiranoicas o ocultismo y tal. Eso es muy de los programas de serie B, de estos, porque tienen marcianos y lo ocultan. Claro, los mismos que yo ayer lo ponía en Twitter de broma, no sé si algunos lo visteis, que esta vez, joder, se había superado Stanley Kubrick, ¿no? Porque hay gente que mantiene todavía que no llegamos a la Luna, ¿no? Si no llegamos a la Luna, lo de ayer, ¿qué fue? Ya fue una pasada, ¿no? De montaje, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas no se sostienen. A todos nos encantaría encontrar vida extraterrestre y ser los primeros en decirlo y publicarlo. Lógicamente, primero lo publicaríamos y luego lo diríamos. Hay que ir en ese orden. Pero, por supuesto, o sea, nadie va a decir, yo llevo 10 años sabiendo que hay vida extraterrestre en Marte, pero no lo digo. Eso sería absurdo. Claro, sería absurdo. Entonces, bueno, eso se queda para los programas, como digo, de serie B, y todos tenemos en la mente 3 o 4 que hay, al menos en nuestro país. Muy bien. Bueno, pues antes de despedirte, Carlos, déjame que dé las gracias a nuestros compañeros de la Fundación, que han sido los encargados de la retransmisión. Muchísimas gracias. Estáis ahí detrás, en silencio, intentando resolver las cuestiones técnicas que han ido surgiendo. Muchas gracias. Y también quiero hacer una mención especial porque he visto, cuando hemos comenzado, que había gente conectándose desde institutos. Y nos hace muchísima ilusión que este tipo de actividades lleguen también a esa gente que quizá el día de mañana sean astrobiólogos. Y espero que hayáis descubierto una disciplina dentro de la biología que es apasionante. Y hemos tenido el lujo de que os la inyectara en el cuerpo una de las personas que mejor divulga y que mejor convence de que merece la pena apostar por esta disciplina.
Así que, bueno, os animo especialmente a vosotros, los de los institutos de secundaria, a que sigáis este ciclo y a que os animéis por saber más de la biología, que es apasionante. Si me permites un paréntesis, los marcianos que nazcan allí, los exploradores terrestres que vayan a Marte, esos son los que ahora están en los institutos. Absolutamente, O sea, absolutamente. Los astronautas dentro de 20 años ahora están haciendo la secundaria y esos son los que van a ir a Marte. O sea que... Eso, y esos son los que esperamos tener en la facultad mañana. Claro, eso es, que pasen por las facultades. Las universidades públicas de este país son estupendas y hay que ir a ellas y formarse muy bien y luego salir al extranjero y luego ir a Marte. Exacto. Muy bien. Y ahora sí, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer enorme, ha sido un lujo. Y como siempre, nos pones la piel de gallina. El tema es apasionante, pero tu manera de comunicarlo y de transmitirlo hace que esto sea exponencial. Así que gracias, infinitas gracias y te aseguro que no va a ser la última vez que te llamemos. Así que... A ver si la próxima puede ser ya presencial porque es mucho más divertido estar delante de todos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, disculpas por esa interrupción y bueno, como cuando editéis el vídeo para subirlo a YouTube, seguro que hacéis el corta y pega muy bien, pues nada, ha sido un placer para mí estar con todos vosotros. Un placer, Carlos. Un abrazo a todos y cuidaos mucho.